Tenemos otras prioridades ahora mismo, mamá. Esas fueron las palabras exactas que mi hija Elena me envió por mensaje de texto la mañana de mi 67 cumpleaños. Estaba sentada en mi sala, rodeada de serpentinas moradas y un pastel de vainilla que había horneado desde cero. Como lo había hecho todos los años, durante los últimos 12 años desde que falleció mi esposo. Cuando revisé mi teléfono a la mañana siguiente, encontré 47 llamadas perdidas. 47 intentos desesperados de contactarme después de haber vendido la casa de sus sueños sin avisarles. Pero esa mañana, mientras revisaba cada llamada perdida con el mismo desapego que había sentido al firmar los documentos de venta, recordé exactamente cómo había comenzado toda esta situación. Era un jueves de septiembre cuando decidí organizar mi celebración de cumpleaños. Había pasado semanas preparándome, comprando ingredientes para las barras de limón favoritas de Elena, que le encantaban desde pequeña. Incluso había restaurado las sillas antiguas del comedor de mi abuela. La casa olía a cítricos y mantequilla cuando terminé de hornear. Había dispuesto mi porcelana más fina, copas de cristal que reservaba para ocasiones especiales, y había colocado rosas frescas de mi jardín como centro de mesa. Todo estaba impecable, como siempre me aseguraba de que estuviera cuando mi familia venía de visita. A las 5 de la tarde, la mesa estaba puesta para 4 personas: Elena, su esposo Carlos, mi nieto Diego y yo. Había pasado toda la tarde preparando salmón con costra de hierbas, puré de papas con ajo, ensalada verde fresca y esos panecillos que Carlos siempre acompañaba. La luz dorada de la tarde se filtraba por las ventanas de mi comedor, creando ese ambiente cálido que siempre me hacía sentir que todo estaba bien. Encendí las velas, puse Ye Suave de fondo y me senté a esperar. Las 5:30, las 6, las 6:30. El salmón se estaba enfriando. Las velas se habían consumido a la mitad, y yo permanecía sentada en mi silla con el vestido esmeralda que había comprado específicamente para esta ocasión, mirando hacia la puerta cada vez que oía algún ruido de la calle. A las 7 decidí llamar. El teléfono sonó 6 veces antes de que Elena contestara con una voz distraída, como si estuviera haciendo varias cosas a la vez mientras hablaba conmigo. Mamá, lo siento, pero no podemos ir esta noche. Carlos tiene una emergencia con un cliente y Diego tiene un proyecto de ciencias que entregar mañana y se nos olvidó. Su tono era monótono, sin emoción, como si cancelara una cita de rutina en lugar de mi cena de cumpleaños. Lo celebraremos en otra ocasión, ¿vale? Antes de poder responder, ella ya había colgado. Me quedé en silencio durante lo que parecieron horas, con el teléfono en la mano, mirando mi mesa perfectamente preparada, que de repente parecía un escenario vacío después de que todos los artistas se hubieran marchado. Las velas seguían parpadeando, la comida seguía caliente, pero la casa se había llenado de un silencio que dolía más que cualquier grito. Fue entonces cuando llegó el mensaje de texto. Tenemos otras prioridades ahora mismo, mamá. Ni siquiera una disculpa en condiciones, ni un feliz cumpleaños tardío. Solo esa frase fría que me atravesó el pecho como una cuchilla. Esa noche, mientras guardaba la comida en recipientes y apagaba las velas consumidas, no lloré. Algo inusual ocurría en mi interior, algo que me llevó días comprender. No era tristeza, sino una especie de despertar frío. Como cuando te das cuenta de que has estado viviendo un sueño y de repente abres los ojos a una realidad completamente diferente. Deberían haber notado las señales de alerta mucho antes. Ahora, sentado en mi nuevo balcón a 240 kilómetros de distancia, puedo ver con claridad clarísima todos los momentos que ignoré, todas las conversaciones extrañas que dejé pasar, todas las miradas que Elena y Carlos intercambiaron cuando creían que no los veía. La verdad es que había estado ciega durante meses, quizás años, creyendo que era la suegra y abuela perfecta, la que siempre estaba disponible, la que nunca decía no. Todo había empezado 8 meses antes de mi cumpleaños, en enero, cuando Elena llegó a mi casa con una carpeta llena de documentos y esa sonrisa que solía utilizar de niña cuando quería pedirme algo. Mamá, tengo una propuesta que te va a encantar, dijo, acomodándose en mi sofá mientras Carlos permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín con una expresión que ahora entiendo que era de impaciencia mal disimulada. Encontramos la casa perfecta, pero necesitamos tu ayuda con la entrada, continuó Elena, extendiendo las manos hacia mí en ese gesto que tan bien conocía. Es una oportunidad única, mamá. Una casa en el mejor barrio, con patio para Diego, cerca de excelentes escuelas. Sus ojos brillaron con una emoción genuina que no había visto en ella durante años. Y mi corazón maternal se derritió inmediatamente. La casa costó $200,000. Habían ahorrado $45,000, pero necesitaban que yo aportara los $155,000. Solo temporalmente, insistió Carlos, acercándose finalmente al sofá con una sonrisa que ahora reconozco como calculada. En 8 meses, te lo devolveremos todo con intereses. Elena acaba de conseguir ese ascenso en la empresa de marketing y tengo varios contratos de consultoría a punto de confirmarse.
No lo dudé ni un segundo. Esa misma tarde fuimos al banco. Saqué el dinero de los ahorros de toda mi vida. Esos dólares que había acumulado trabajando como contadora durante 35 años, limpiando oficinas los fines de semana, vendiendo conservas caseras en el mercado de agricultores. Entregué todo ese sacrificio silencioso sin pensarlo 2 veces, porque vi la felicidad en los ojos de mi hija, porque quería que mi nieto creciera en una casa hermosa, porque creía que eso es lo que hacen las madres, darlo todo por la felicidad de sus hijos. Pero había algo más. Elena me pidió que firmara unos documentos para facilitar los trámites legales. Ya sabes cómo son estos procesos, mamá, me explicó mientras yo firmaba documento tras documento sin leerlos con atención. Es solo para que todo quede bien registrado y para evitar problemas con Hacienda. Su voz sonaba tan segura, tan profesional, que confié plenamente en ella. Al fin y al cabo, trabajaba en una promotora inmobiliaria. Sabía de estas cosas mucho mejor que yo. Los primeros meses después de la compra fueron preciosos. Elena me llamaba cada semana para contarme las mejoras que estaban haciendo en la casa, enviándome fotos del jardín que estaban cultivando y de la habitación de Diego que habían decorado. Carlos incluso me invitó a comer un par de veces, mostrándome catálogos de muebles y preguntándome mi opinión sobre los colores de pintura. Me sentí incluida, importante, útil. Pero después de mi cumpleaños, algo cambió drásticamente. Las llamadas se volvieron escasas, distantes. Cuando llamaba, siempre estaban ocupados, siempre con prisa, siempre con algo más urgente que atender. Te llamamos luego, mamá. Se convirtió en la frase más común en nuestras conversaciones. Una promesa que rara vez cumplían. Fue Diego quien, sin saberlo, me dio la primera pista real de lo que estaba pasando. Mi nieto de 14 años apareció en mi casa un sábado por la tarde con los ojos rojos de tanto llorar y una expresión de confusión que me partió el corazón de abuela. Dijo, sentado en la mesa de mi cocina, donde habíamos hecho los deberes juntos tantas veces. ¿Por qué papá y mamá están hablando de vender tu casa? Tu casa. No nuestra casa. No la casa que compramos juntos. Tu casa, había dicho Diego. Del mundo se detuvo por un momento, como cuando estás viendo una película y de repente alguien pausa la imagen en el momento exacto que cambia toda la historia. ¿Qué dijiste? ¿Cariño? Pregunté, intentando mantener la voz serena, mientras sentía que algo se rompía por dentro. Ayer oí a papá hablando por teléfono con alguien, continuó Diego, jugueteando nerviosamente con las manos. Decía que ya tenían comprador para la casa de la abuela Rose, que cerrarían el trato la semana que viene. Se detuvo, mirándome con esos ojos grandes y preocupados que había heredado de su abuelo. Pero abuela, ¿no es tu casa? ¿Por qué la van a vender sin preguntarte? En ese momento, sentado en mi cocina con mi nieto, comprendí que había sido el mayor tonto del mundo. Esa noche no pude dormir. Estuve despierto hasta las 3 de la madrugada, sentado en la cama con todos los papeles que había firmado 8 meses antes extendidos sobre la colcha, intentando comprender palabras que ahora adquirían un significado completamente diferente. Tenía una lámpara de escritorio encendida que proyectaba sombras extrañas sobre los documentos, y cuanto más leía, más se me helaba la sangre. No se trataba solo de la compra de una casa. Según los papeles que tenía delante, había transferido la propiedad completa a nombre de Elena y Carlos. Mi firma estaba en cada página, autorizando la transferencia total de los $155,000, no como un préstamo, sino como una donación. Había firmado los documentos que los convertían en los únicos propietarios legales de la propiedad. No era copropietario. No tenía ningún derecho sobre esa casa. Oficialmente, no existía en esa transacción, salvo como la persona que había entregado el dinero. Me levanté de la cama como un sonámbulo y fui a la computadora. Me temblaban las manos al escribir la dirección de la casa en el buscador de internet. Lo que encontré me dejó sin aliento. Ahí estaba, casa en venta, excelente oportunidad. Precio, $275,000. Las fotos mostraban la casa que había pagado, con mejoras y decoraciones que claramente habían costado una fortuna. El jardín lucía espectacular con plantas nuevas y sistema de riego automático. La cocina había sido completamente remodelada, con electrodomésticos de acero inoxidable. Los pisos habían sido cambiados a madera noble. Pero lo que más me dolió fue leer la descripción, hermosa casa familiar vendida por reubicación laboral de los dueños. Ni una sola mención de que esta casa se había pagado con los ahorros de toda la vida de una mujer de 67 años. Ni una palabra sobre el sacrificio, sobre las noches que trabajé cosiendo para ahorrar ese dinero. Sobre los fines de semana que limpié oficinas para darles esa oportunidad, seguí investigando como un detective privado en una película de misterio. Encontré la página de Facebook de Carlos, que se actualizaba constantemente con fotos de la casa, presentándola como nuestra casa perfecta, fruto de tanto esfuerzo y ahorro. En una publicación particularmente elaborada, escribió, gracias a Dios y a nuestro esfuerzo, por fin tenemos la casa de nuestros sueños. Con dedicación, todo es posible.
Los comentarios estaban llenos de felicitaciones de amigos y familiares que, obviamente, desconocían la verdad, pero había más, mucho más. En Instagram, Elena había estado publicando fotos de un coche nuevo, una camioneta blanca que costaba al menos $35,000. En las historias que seguían activas podía ver fotos de restaurantes caros, un fin de semana en un resort de montaña, ropa de diseñador, todo pagado con el dinero que supuestamente me devolverían en 8 meses. A las 4 de la mañana, mientras el sol comenzaba a asomar por mi ventana, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a enfrentarlos, pero no como la madre dolida y confundida que había sido hasta ese momento. Iba a llegar preparada, con pruebas, con preguntas concretas, con la frialdad de quien finalmente había abierto los ojos. Me duché, me puse mi mejor traje azul marino, el que usaba para ocasiones importantes, y me maquillé con esmero. Quería verme fuerte y digna, como la mujer que había trabajado toda su vida y merecía respeto. A las 8 en punto de la mañana toqué el timbre de la casa que había pagado, pero que legalmente ya no me pertenecía. Carlos abrió la puerta en bata de baño, con una taza de café en la mano y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en algo parecido a la culpa. Rose, «¿Qué sorpresa tan temprano?», dijo sin invitarme a pasar, bloqueando parcialmente la entrada con su cuerpo. Elena ya se fue a trabajar. ¿Necesitabas algo en particular? Sí, respondí con una calma que me sorprendió. Necesito hablar sobre la venta de mi casa. Su rostro palideció al instante y la taza de café tembló ligeramente en su mano. Ah, y también quiero que me expliques de dónde salió el dinero para el auto nuevo. Las vacaciones en el resort de montaña y todas esas remodelaciones que vi que hiciste en la cocina. En ese momento, supe que él sabía que yo sabía. Y también supe que la guerra apenas comenzaba. Carlos finalmente me dejó entrar, pero su actitud había cambiado por completo. Ya no era el yerno sonriente que me pedía consejos sobre inversiones. Ahora caminaba delante de mí con pasos rápidos y nerviosos, llevándome a la sala mientras gritaba hacia el segundo piso: «Diego, date prisa o llegarás tarde a la escuela». Su voz sonaba forzada, como si estuviera actuando en una obra mal ensayada. La casa estaba irreconocible, no solo por las mejoras que había visto en las fotos, sino por cómo lo habían organizado todo. Mis ojos examinaron cada detalle: el sofá de cuero italiano, que costó más que mi salario durante 3 meses. El televisor gigante de pantalla plana colgado en la pared. Cuadros originales que reconocí de una galería cara del centro. Todo pagado con mi dinero, mientras que me habían dicho que apenas tenían para gastos básicos. «Mira», Rose, comenzó Carlos, sentándose en el borde del caro sofá. «Sé que esto puede parecer confuso, pero todo es perfectamente legal. Los papeles que firmé bajo engaño», interrumpí, con voz firme, aunque por dentro sentía el corazón latir con fuerza. «Los papeles que firmé creyendo que era un préstamo temporal, no un regalo permanente». Su expresión cambió de inmediato. La máscara de falsa preocupación se desmoronó, revelando algo mucho más frío y calculador. «No puedes probar eso», me dijo, cruzándose de brazos. «Tu firma está en todos los documentos. Nadie te obligó a hacer nada». En ese momento, Diego bajó con su mochila del colegio y la tensión en la sala era casi insoportable. Mi nieto nos miró a ambos, presintiendo que algo malo estaba pasando, pero sin entender exactamente qué. «Hola, abuela», dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. «Todo bien, cariño», respondí, abrazándolo y aspirando el aroma a champú de menta que siempre tenía su pelo. «Solo estoy hablando con tu papá de cosas de adultos». Después de que Diego se fue a la escuela, la conversación se volvió mucho más directa. Carlos ya no fingía. «Mira, Rose, la situación es sencilla. La casa es legalmente nuestra. Decidiste ayudarnos y eso fue muy generoso de tu parte. Pero ahora tenemos que venderla porque tenemos otros planes». «¿Otros planes?», pregunté, sintiendo el aire empezar a hervir en mi estómago. Elena consiguió una oportunidad de trabajo en Denver. Es un ascenso importante con un sueldo mucho mejor. Nos mudamos allí el mes que viene. Hizo una pausa, observando mi reacción. «Con la venta de esta casa, tendremos suficiente dinero para comprar algo mejor allí y empezar una nueva vida. Una nueva vida con mi dinero. Sin consultarme, sin siquiera despedirme como es debido». «¿Y yo qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Tienes tu casa, tienes tu pensión, estás bien establecido aquí. Somos jóvenes. Tenemos que pensar en nuestro futuro, en el futuro de Diego». Su voz sonaba como si le explicara algo obvio a un niño tonto. «No puedes esperar que nos quedemos aquí para siempre, solo porque quieres mantener a la familia unida». Esa frase fue como una bofetada. Después de todo lo que había hecho por ellos, después de darles los ahorros de toda mi vida, fui el egoísta por querer mantener unida a la familia. Yo fui el que no entendía que tenían cosas más importantes que hacer, pero lo que más me dolió vino después. Carlos se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, dándome la espalda como si ya no fuera importante en esa conversación. «Además, Rose»,
Creo que es hora de que entiendas que ya no eres tan joven como antes. Vivir sola a tu edad puede ser peligroso. Quizás deberías considerar mudarte a una residencia para personas mayores donde puedan cuidarte adecuadamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo, que había trabajado hasta los 65 años, que mantenía mi casa impecable, que cocinaba para toda la familia todos los domingos, que cuidaba mi jardín y pagaba todas mis facturas a tiempo. De repente me convertí en una anciana inválida que necesitaba ser internada. Me levanté del sofá con toda la dignidad que pude reunir. Entiendo perfectamente la situación, dije. Caminando hacia la puerta. Ya has tomado tus decisiones, y ahora yo tomaré las mías. Cuando llegué a la entrada, me di la vuelta una última vez, y Carlos. Una cosa más. Esta conversación me ha aclarado muchas cosas, sobre todo sobre el tipo de personas que son en realidad. Salí de aquella casa por última vez sin mirar atrás, pero en mi mente ya se estaban formando los primeros elementos de un plan que nunca verían venir. Esa misma tarde, mientras creían que estaba en casa llorando como una anciana derrotada, me encontraba en la oficina de la abogada Patricia Valdés, la mejor especialista en derecho familiar de la ciudad. Su despacho olía a libros viejos y café fuerte, y las paredes estaban cubiertas de diplomas y certificados que avalaban 35 años de experiencia defendiendo casos complejos. Señora Rose, dijo después de revisar cuidadosamente todos los documentos que le había traído. Este es un caso clásico de abuso financiero familiar. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente cree. Sus gafas se deslizaron ligeramente por su nariz, mientras examinaba cada página con la meticulosidad de un cirujano. La buena noticia es que tenemos varias opciones legales. Le expliqué todo, las promesas incumplidas, las mentiras sobre el préstamo temporal, el engaño sobre los documentos que firmé, las costosas mejoras que hicieron con dinero que supuestamente no tenían y, sobre todo, la conversación de aquella mañana, donde quedó claro que todo había sido planeado desde el principio. ¿Se puede hacer algo?, pregunté, sintiendo por primera vez en días una pequeña chispa de esperanza. La abogada Patricia sonrió de una manera que me recordó a mi padre cuando tenía un as bajo la manga en el póker. Señora, no solo hay algo que podamos hacer, sino que vamos a hacer varias cosas, y todas completamente legales. Abrió una carpeta nueva y empezó a tomar notas rápidamente. Primero, vamos a iniciar un proceso por fraude y manipulación. Segundo, vamos a solicitar una investigación de todos sus activos recientemente adquiridos. Y tercero, su detuvo, mirándome directamente a los ojos con una expresión que no pude interpretar. ¿Tercer qué?, pregunté. En tercer lugar, necesito que me cuentes exactamente todo lo que recuerdes sobre la compra de esa casa, cada detalle, cada conversación, cada promesa que te hicieron, porque sospecho que hay más irregularidades de las que aparecen en estos papeles. Durante las 3 horas siguientes, reconstruimos toda la historia desde el principio. La abogada tomaba notas constantemente, hacía preguntas específicas y, de vez en cuando, levantaba las cejas como si hubiera descubierto algo importante. Cuando terminé de contarle todo, ella se reclinó en su silla y suspiró. Señora Rose, lo que acaba de decirme no solo constituye fraude civil, sino también posiblemente fraude criminal. Su hija y su yerno podrían enfrentar cargos criminales. Hizo una pausa, observando mi reacción. ¿Está preparada para llegar hasta las últimas consecuencias? Por primera vez en meses, me sentí completamente seguro de algo de abogado. Durante 35 años trabajé duro para ahorrar ese dinero. Limpié casas, cosí ropa, vendí comida, me privé de vacaciones y lujos para dejarle algo a mi familia. Si deciden robarme y tratarme como una tonta, entonces se encontrarán con la mujer que realmente soy. Esa noche, siguiendo las precisas instrucciones de la abogada Patricia, comencé mi propia investigación. Creé cuentas falsas en redes sociales para ver todo el contenido que Elena y Carlos habían estado publicando durante los últimos meses. Lo que descubrí me mantuvo despierto, no de tristeza, sino de pura indignación. No solo habían estado mostrando el estilo de vida que llevaban con mi dinero, sino que también habían estado hablando mal de mí públicamente en un grupo privado de Facebook llamado Padres de la Escuela Primaria Lincoln. Elena había publicado varios comentarios despectivos sobre suegras controladoras y padres que no saben cuándo dejar ir a sus hijos adultos. En una publicación particularmente cruel, escribió: "Mi suegra cree que porque nos ayudó". La publicación quedó cortada en mi documento, pero ya había visto suficiente. A la mañana siguiente, hice 3 llamadas que lo cambiarían todo para siempre. La primera fue para la abogada Patricia, inicié todos los trámites legales de inmediato. El segundo fue a un agente inmobiliario. Quiero vender mi casa lo más rápido posible. El tercero fue para una empresa de mudanzas. Necesito mudarme a 240 kilómetros de distancia dentro de 2 semanas. Para cuando Elena y Carlos se dieron cuenta de lo que estaba pasando,
Yo ya había vendido mi casa. Me había mudado a un hermoso apartamento en un pueblo costero y había iniciado un proceso legal que congelaría todos sus activos hasta que se resolviera el caso de fraude. Las 47 llamadas perdidas llegaron la mañana siguiente de recibir la notificación legal, pero ya estaba sentado en mi nuevo balcón, contemplando el amanecer sobre el océano, sabiendo que, a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien y dejar que la justicia siga su curso. 3 meses después, cuando el tribunal falló a mi favor y les ordenó devolverme cada centavo más los daños y intereses, me di cuenta de algo importante. Había pasado tantos años siendo la madre que lo daba todo que me había olvidado de ser la mujer que todo lo merecía ahora. A los 67 años por fin estaba aprendiendo a priorizarme, y me sentí de maravilla.